Hey, ¿qué onda, gente? Muchísimo gusto, mi nombre es Judas Verdugo y vengo con mi compañero José y vamos a abordar preguntas que puedan parecer interesantes. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Por qué es tan importante para el día de hoy? ¿Por qué antes de Cristo y después de Cristo? Y este tipo de preguntas vamos a abordarlos con mi compañero José. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos, ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua, pero entre ellos existió una gran línea de individuos llamados profetas y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad, y estos profetas eran genios literarios. Usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa, y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida, acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron a escribir la Biblia, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Bueno, quizá te preguntes, entonces la Biblia judía, ¿qué hay en ella? En hebreo, se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas, y esta sección consiste de libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego vienen los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias Dios le habla a las personas. También hay otras obras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías, y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma que lo hicieron? Bueno, todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que el Antiguo Testamento es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Hay un periodo al cual se le conoce como el periodo del silencio. No había profetas durante 400 años aproximadamente. Luego, unos pocos siglos después, aparece Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Él comienza a hablar sobre un profeta judío llamado Jesús de Nazaret, el cual entra en escena. Jesús decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Ellos dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien resucitaría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios.
formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Escrituras. Los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Pero qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y esto es mucha literatura. Entonces, ¿qué es lo que hay en la Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a alguno de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora que sabemos hasta este momento de qué trata la Biblia y cómo es que fue tomando forma, veamos unos datos históricos más a fondo. Durante el proceso de captación de información de lo que hoy conocemos como Biblia, se pueden identificar 4 momentos. Palabras de autoridad, que es la transmisión verbal de información; documentos de autoridad, que eran los primeros documentos con mensajes divinos; colecciones de autoridad, que eran compendios de mensajes divinos e históricos; y finalmente el proceso de información canónica. En el siglo I se escribía sobre papiros. Estos eran la forma más común de transición de cultura y conocimiento en la antigüedad. La Biblia es un compendio de 66 libros separados en 2 segmentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Estos libros fueron escritos en varios idiomas, el hebreo, arameo y griego. La Biblia fue escrita por más de 40 autores en un lapso de 1500 años, desde 1400 a.C. al 98 después de Cristo. Hoy es el libro más antiguo que sigue vigente, del cual se distribuyen unos 60 millones de copias al año. La primera impresión fue autoría del alemán Johannes Gutenberg en 1455. Así fue como se logró hacer de la Biblia el libro con más reproducciones en el mundo. Pero tal vez tengas la pregunta de, ¿siempre fue el mismo libro al que conocemos hoy? Y la respuesta es sencilla, no. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque conforme se fue desarrollando la cultura y la ciencia, estas fueron dando una cierta forma a la Biblia. Ejemplo de esto es la organización mediante versículos y capítulos, el cual comenzó en el siglo XVIII, o el simple uso de las reglas gramaticales en el texto que ocurrieron o comenzaron entre el siglo XV y siglo XVI. La importancia histórica de la Biblia no es un secreto, por ende, a lo largo de esta hubo algunos personajes como reyes, líderes o césares que intentaron destruirla. Ejemplo de esto es Diocleciano, emperador de Roma, que ordenó que se erradicara a los cristianos y a su libro, y casi lo logra. Sin embargo, 22 años después, Constantino promulgó la Biblia como una autoridad inequívoca. En un momento de la historia, los inquisidores impidieron que durante mucho tiempo se leyera la Biblia en idioma vernácula, tanto que el rey Joacim buscó la destrucción de estas, y los que fueran sorprendidos traduciendo o distribuyendo estas Biblias sufrieron consecuencias desde prisión hasta la muerte. Los papiros tenían un detalle: el material del cual estaban hechos era perecedero, por ende era sencillo que se vieran dañados por moho o humedad. Así nacieron los soferines, los cuales se dedican a contar y registrar cada palabra. Estos son el equivalente a los escribas de la época del exilio y posexilio. Por dichas razones, se evidencia la importancia de los soferines en las bases para una interpretación autorizada.
Luego aparecen los masoretas, que vienen del verbo atar, los cuales tenían la tarea de realizar un estricto conteo de frases, palabras e incluso cada una de las 815.140 letras que había en cada copia que se realizaba. Para este momento, los manuscritos se hacían en piel de cordero, asno o cabra. En la época actual, la colección más completa se encuentra en la Biblioteca de Leningrado, en Rusia. A lo largo de la historia se encontraron distintos conjuntos de documentos que han servido para la construcción del texto hebreo, tales como el Códice del Cairo, el Códice de Alepo, entre otros conjuntos que se prestan para la regeneración del texto original. Por parte del Nuevo Testamento se han encontrado más de 24.000 manuscritos. En la historia reciente podemos identificar eventos que han supuesto un cambio drástico en el conocimiento sobre la Biblia y su composición, tal es el caso del papiro Raleigh, descubierto en 1920 y publicado en 1935, que presenta información contundente de una transmisión de información fidedigna hasta la actualidad. Otro momento importante ocurrió en 1947, a 12 kilómetros de Jericó, a la costa oeste del Mar Muerto. Un pastor se encontró en una cueva llamada Qumran, encontró vasijas con textos escritos en arameo, griego y hebreo, donde la mayoría estaban escritas en pergamino. Se estima que se escribieron entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo. En la actualidad se utiliza el término canon para identificar un grupo de textos. Esta palabra significa vara, la cual se utiliza para medir una regla o norma. En la actualidad hay dos cánones, el tomado por el Vaticano y el tomado por la Iglesia Protestante. Los textos bíblicos en el canon judío se separan en la ley, los profetas y los escritos históricos. Se ignora cuándo fue cerrado el canon para un grupo, sería en el tiempo de entre Esdras y Nehemías, y para otro grupo en la época de los Macabeos, siendo así que los judíos tenían su libro sagrado en el siglo I, que ya vimos era el Tanakh, mientras que el apartado del Nuevo Testamento se escribió durante un periodo de aproximadamente 60 años. Los cristianos del primer siglo circulaban documentos autorizados por los apóstoles, aunque desde el siglo IV al siglo XVI se desarrollaron varios concilios como el de Hipona o de Cartago, para que finalmente se concretara el canon en el Concilio de Trento, celebrado el 8 de abril de 1546. Sin embargo, cuando se hizo la primera traducción del hebreo original al griego, se añadieron los libros apócrifos, siendo que la misma Iglesia Católica no los veía como inspirados hasta antes del Concilio de Trento. Es así como pueden notarse factores divinos en la inspiración para su escritura como humanos en el proceso de desarrollo lingüístico. Un problema que considerar para los padres del cristianismo fue la traducción bíblica, con sus más de 1100 capítulos, debido a que antes solo escribir una hoja podría llevarles un mes de trabajo. Con la información que se ha brindado, se pueden responder muchas preguntas, pero sobre todo surgir otras nuevas. Pero la pregunta que queda finalmente es, ¿cuál es la intención de Dios con todos estos eventos, trabajos o procesos? Muchas gracias, Judas, por esta explicación, por todo lo que hemos visto. Y como te habrás dado cuenta, la Biblia no es cualquier libro. Es un compendio de libros, los cuales fueron escritos en un periodo muy grande de tiempo por muchos autores. Pero todos ellos comunican una sola verdad, una sola historia, la historia de la salvación. Esperamos que haya sido de utilidad y te haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Nosotros fuimos Judas Daniel y Josué Gómez. Hasta luego.